Vamos a hacer el caso de tangencias de Apolonio, el problema de Apolonio, que consiste en hacer las circunferencias tangentes a tres circunferencias. Dibujamos, por ejemplo, aquí una circunferencia, vamos a hacer aquí otra, por ejemplo, bueno, vamos a hacerla más pequeña para que no nos salga fuera del papel. Entonces, por ejemplo, la cogemos aquí, más pequeña. Y ahora vamos a coger una todavía más pequeña aquí para que también nos salga dentro del papel. Si la colocamos aquí, el centro de homotecia, bien, va a quedar por aquí. Entonces parece que con estas tres puede salir. Entonces una de las cosas que hay que hacer es el centro de homotecia de las tres, que no es más que alinear aquí, hacer las tangentes comunes, internas y externas. Esto todo se puede calcular, pero vamos a hacerlo así, sabiendo que aquí tiene un radio igual que este, pues aquí habrá que coger este radio y seguir a la dirección una circunferencia aquí que tenga aquí un radio igual que este, pues haremos aquí estas dos líneas, de manera que así, haciendo aquí la perpendicular y perpendicular, obtenemos los puntos de tangencia, que serán este y en este caso este. Pero bueno, hacer eso, si con todo el procedimiento largo, si nos paramos a hacer eso, no acabamos. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es los centros de homotecia. Entonces, por ejemplo, aquí tengo un centro, que es donde se cortan las dos tangentes exteriores. Haríamos lo mismo también para las interiores. Aquí tenemos primer centro. Vamos a ir denominándolos. Tenemos un centro 2 y por ejemplo habría otro bastante lejos que sigue la dirección esta y los tres están alineados siempre. Vamos a hacer, por ejemplo, los internos. Entonces, si cogemos aquí este interno como ambas, tenemos esta y aquí esta tangente, con lo cual aquí tendremos otro centro de homotecia. Hagamos ahora, por ejemplo, estas dos internas, esta y, por ejemplo, esta de aquí. Entonces aquí tenemos otro centro. Bueno, siempre los centros de homotecia están siempre 3 a 3 sobre 4 rectas. Eso quiere decir que el centro de homotecia de estas dos interno, junto con el de estas dos, y ahora con el de estas dos, por ejemplo, están las tres alineadas. Entonces ya haremos esa recta que pasa por los tres centros. Entonces sabemos que siempre podemos trazar los centros de homotecia y tendrán siempre tres centros alineados sobre 4 rectas. Si nos fijamos aquí, lo que estamos haciendo es esto. Tenemos dos tipos de centro de homotecia. Una de las tangentes que vienen por fuera y otro centro de las tangentes que vienen interiormente, así. Y eso hay que hacerlo con todas las circunferencias. Aquí tenemos un centro y aquí tenemos el otro, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho en este caso estas dos circunferencias. Tenemos aquí uno exterior y aquí dos interiores, ¿no? Vamos a marcarlos a otro color para que quede bien claro. Aquí tenemos un centro interno, otro centro interno y aquí un centro externo. Siempre los tres centros alineados, ¿no? Entonces, de cada una de esas tres, de estos tres puntos que quedan alineados, hacemos la recta, la marcamos en otro color para que se distinga mejor. Y siempre sobre esta recta lo que haremos es, ahora vamos a hacer los polos, ¿no? Un polo es lo siguiente. Cuando tenemos, por ejemplo, un punto exterior, hacemos la tangente y la otra tangente y por este punto pasa la polar. Bueno, pues este es el polo. Si yo traigo este punto para aquí, pues pasará lo contrario. O sea que tengo aquí la recta y entonces tenemos, esta es la recta y este es el polo, haciendo una línea que va hacia el centro, ¿no? ¿Cómo se hace un polo o una polar en cualquier cónica? Pues de esta manera, por ejemplo, hay muchas, pero esta es una.
tengo aquí un polo P, hago dos secantes, una casi por la esquina y otra por aquí, uno este punto con este con este y los prolongo, tengo aquí un punto, hago las dos diagonales, una y otra, tengo aquí otro punto. Al unir estos dos puntos tengo que esta es la línea polar, que sería la línea que une este punto y este, es la tangente por P y la tangente por P. Bueno, pues esas son realmente las dos tangentes que definen en los puntos de tangencia la recta polar. Esta es la recta polar. Si ahora digo que el polo, por ejemplo, es este, ahora el polo es este, entonces la polar está fuera, está aquí. Vale. Bueno, entonces el siguiente paso, una vez que tenemos esta recta que une centros de homotecia, aquí tenemos los tres, 1, 2, 3, el siguiente paso es hacer, hacer los polos respecto a las tres circunferencias y respecto a esta recta. Entonces uniremos el centro de la circunferencia con esta recta mediante una ortogonal. O sea, desde cada uno de los centros hacemos tres ortogonales. Esto habrá que hacerlo con escudo de cartabón, pero no me lo permite mover aquí bien las reglas, ya que estoy chocando aquí con el trípode. Entonces hago desde este punto, desde cada centro de la circunferencia, las tres ortogonales, ¿no? Y una vez que tengo las tres ortogonales, pues desde este punto hago como hicimos aquí antes. Si nos fijamos, esta tangente y esta tangente en los puntos de contacto pasa la polar. Bueno, pues haremos exactamente lo mismo, haremos esta recta, uniremos con el centro y donde esta recta corte a esta línea tendremos el polo. De esta manera tendremos ya todos los polos. Entonces, si nos fijamos aquí, por ejemplo, este punto, hago la tangente, corta aquí y tengo entonces que este es el polo P. Vale. Bueno, si queremos hacer con precisión esta tangente, también sabemos que, por ejemplo, esta circunferencia, quiero hacer las tangentes desde P con toda precisión, entonces cojo el centro, cojo P, hago esta línea, cojo el punto medio y hago en este centro una circunferencia. Esta circunferencia corta a esta en dos puntos y es por donde pasan las tangentes. Por tanto, por aquí pasará la polar. Este será el polo y esta será la polar. Si el polo lo coloco aquí, la polar queda fuera. Vale. Bueno, entonces tenemos ya los polos. Entonces tenemos este punto, hacemos aquí la tangente y tenemos aquí el polo. Y por último hacemos aquí la tangente y tenemos aquí el polo. Tenemos ya localizados los tres polos que marcaré para que se vean más claros. Un polo, 2 y 3. Esos son los polos de las circunferencias respecto a esta recta, sabiendo que esta es la polar. Bueno, una vez que ya tenemos los polos, unimos esos polos con el centro radical. Para calcular el centro radical de una circunferencia haremos lo siguiente. Tenemos, por ejemplo, esta circunferencia y tenemos, por ejemplo, esta otra. Sobre dos rectas podré hacer un eje radical, pero sobre tres rectas la intersección de los dos ejes me dará el centro radical. Voy a hacer de las tres. Entonces tengo aquí las tres circunferencias. Hago una circunferencia cualquiera que corte estas dos. Tengo dos puntos de intersección por los que pasa una recta. Tengo otros dos por los que pasa otra recta. Tengo aquí un punto. Uno el centro este con el centro este y desde este punto hago una perpendicular a esa línea. Bueno, pues esta es la polar, que es la recta cuyas tangentes son iguales a las dos circunferencias. O sea que podría hacer una circunferencia de manera que fuera tangente y esta medida sería igual que esta. Si hago también la polar respecto a estas dos, pues por ejemplo que me quede por aquí, tengo en la intersección o la polar. Si hago el eje radical de estas dos, haciendo el mismo procedimiento, recta de corte, ambas, puntos de intersección, dos líneas. Donde me corte estas dos líneas en este punto hago una perpendicular a la unión de ambos centros. Tengo el eje radical. La intersección de ejes radicales es el centro radical, ¿no? Bueno, pues ese es el procedimiento. Entonces es algo largo, pero ahora aquí tengo que hacer la polar, ¿no? La polar. El eje radical de cada par de circunferencias y después de tener
aquí un eje y aquí otro, ya tendrá el centro radical. No hace falta que lo haga esta con este y esta con esta, ya, porque estas dos me da un eje radical y estas dos otro, con lo cual ya tendré ahí el centro radical de esas circunferencias. Bueno, entonces cogemos otro color, cogemos una circunferencia que corte, por ejemplo, vamos a hacer esta circunferencia corta estas dos, vamos a hacerla con esta que a lo mejor se ve mejor porque es más grande. Entonces esta circunferencia me va a servir para obtener ya un centro radical. Entonces hago esta línea, hago esta otra y tengo aquí un punto. Uno los centros de estas circunferencias y desde este punto hago la ortogonal a esa línea. Este es el eje radical. Con tanta cosa es fácil equivocarse. Bueno, como vemos está más cerca de la grande, ya que desde cualquier punto de esta recta siempre esta tangente será igual que esta, ¿no? Por eso tiene que estar más cerca de la grande, porque este punto está más alejado que este. Bueno, y ahora si hacemos lo mismo con esto, tengo el otro eje radical y la intersección de ambos ejes me dará lo que estoy buscando, el centro radical. Recta circunferencia secante a ambas circunferencias. Puntos de intersección me definen esta línea y puntos de intersección me definen esta otra. Conste que aquí la imprecisión es grande porque estos puntos, solo que mueva medio milímetro, ya sale bastante más desviado, ¿no? Entonces la intersección de estas dos líneas es esto. Si uno, entonces este centro con este, tengo aquí la unión de centros y desde este punto hago la perpendicular a esa recta, que podría ser, por ejemplo, esto. Tampoco estoy haciendo esto con escuadra y cartabón. Eso quiere decir que el otro eje radical y la intersección de ambos ejes radicales me da el centro radical de las tres circunferencias, que voy a marcarlo aquí mayor. Centro radical, que como sabemos es el punto desde el que puedo trazar tangentes iguales a las tres, a esta y a esta. Bueno, tengo ya el centro radical y ahora lo que hay que hacer es unir los polos con el centro radical para obtener los puntos de tangencia. Entonces tengo aquí un polo y tengo aquí el centro radical, pues bueno, este es un punto de tangencia. Tengo aquí otro polo y ahí el centro radical. Aquí tengo otro centro que es en realidad, decíamos que uníamos los polos con el centro radical y así obtenemos los puntos de tangencia. Primero, segundo y el polo, ahora el polo de esta está aquí. Bueno, aquí tengo entonces en la intersección otro punto. Bueno, si continuamos esta línea, pues tengo aquí, por ejemplo, este punto, tengo, por ejemplo, aquí este punto y tengo, por ejemplo, aquí detrás este punto. Bueno, entonces, los pasos que hemos seguido. Primero, hacíamos los centros de homotecia. Para eso teníamos que hacer las tangentes interiores y exteriores. Tangentes interiores y exteriores. Decíamos también que estaban alineados de 3 a 3 sobre 4 rectas, ¿no? Que hagamos. Entonces, tenemos las tangentes y de esta manera tenemos los centros de las homotecias. O sea que en realidad hacemos centros de homotecia. Una vez que teníamos los centros de homotecia, el siguiente paso era calcular los polos. Los polos respecto a las polares, ¿no? Entonces uníamos los polos con el centro radical, hacíamos por tanto el centro radical y ahora uníamos estos dos. Entonces pongo aquí unión entre esos dos, ¿no? Bueno, de esta manera ya obtenemos las circunferencias tangentes. Entonces ahora solo hay que ver por esos tres puntos cuáles cogemos para hacer cada una de esas circunferencias tangentes, ¿no? Tenemos que las circunferencias originales son esta y esta, ¿no? Entonces hay que ver dónde quedan, por ejemplo,
estas tres. Si yo, por ejemplo, hago aquí esta, parece que por aquí va a salir ya una circunferencia que va a ser tangente exterior a estas dos, y esta queda interior, ¿no? Mientras que ahora si cojo este punto, cojo este y cojo este de aquí, parece que aquí hay otra que deja estas dos interiores y que deja esta exterior. Bueno, de esta manera tenemos dos. Habría que repetir todo el proceso para hacer las 8, ¿no? Entonces voy a hacerlas primero así intuitivamente. Entonces una me va a venir a parar aquí, la voy a hacer por ejemplo en amarillo. Entonces pasa por este punto, pasa por este punto y pasa por por este punto. O sea que la circunferencia es esta. La circunferencia que tiene que venir por aquí, que como vemos es tangente a las tres, dejando aquí esta en el interior y las otras dos en el exterior. Mientras que ahora teníamos, por ejemplo, este punto de aquí, tenemos ahora este punto de aquí y tenemos aquí este punto. Eso quiere decir que la circunferencia vendrá todo por aquí y será una circunferencia que es tangente dejando estas dos interiores y a esta exterior. Bueno, por último, para calcular estas con precisión, entonces ya sabemos que para hacer una circunferencia que pase por 3 puntos, pues habrá que hacer esto. O sea, tenemos las dos líneas, hacemos la mediatriz, unimos los 3 puntos con 2 rectas, pues el punto A, B y C, mediatriz, intersección de mediatrices nos da el centro, ya que este centro equidista de este punto y de este. Por lo tanto ya puedo hacer la circunferencia que pasa por esos 3 puntos, ¿no? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer aquí. Tenemos estos 3 puntos. Yo recomiendo hacerla así para no liarnos, ya que hay tanta línea que es fácil que nos perdamos, ¿no? Entonces lo intentamos hacer un poco, aunque sea aproximado. Tenemos aquí esta línea que une esos 2 puntos y esta que une estos 2 puntos. La perpendicular por el punto medio, que es la mediatriz, pues será, por ejemplo, esta curva, y esta nos provoca ahí los puntos por donde pasa la mediatriz. O sea que ya sabemos que la mediatriz pasa por aquí. Mientras que la mediatriz ahora tenemos entre este punto y este. A ver, viene por aquí y ahora viene por aquí. Eso quiere decir que la mediatriz es esta. Por tanto, la intersección de ambas mediatrices nos determina ahí el centro de esa circunferencia, que es tangente a esta y tangente a esta. Bueno, pese a hacerlo todo a mano, ha salido bastante preciso. Vemos que efectivamente pasa por este punto, pasa por este y pasa por este. Bueno, si hacemos lo mismo con la otra, tenemos entonces, la otra iba a pasar por este punto, iba a pasar por este punto e iba a pasar por este. Entonces hacemos la mediatriz para estos dos. Tenemos aquí un arco, tenemos aquí el otro, y ya podemos hacer esa mediatriz. Mientras que ahora tenemos aquí a ver, decíamos que iba a pasar por aquí. Desde aquí hasta aquí, a ver si aquí lo cogimos bien. Aquí tenemos uno y aquí tenemos el otro, vale. Y ahora viene desde este punto, no este, ese es el centro radical. Desde este punto hasta este haremos la mediatriz. Voy a coger, por ejemplo, esto para que se vea mejor dónde está. Este arco lo voy a hacer entera y este. O sea que pasa por este punto y pasa por este punto. Y por tanto corta la anterior mediatriz en este punto. Bueno, pues es el centro, que es la solución. Entonces solo tengo que venir aquí, coger este punto, pasa por este y pasa por este.
Bueno, como vemos, pues también salió bastante ajustado. Aquí ya no tanto, pero bueno. O sea que esta es la solución. Una circunferencia que pasa por este punto, que pasa por este punto y pasa por este. Con lo cual ya tenemos las dos primeras soluciones, sabiendo que las circunferencias que nos daban, pues ojo con esto, que ya con tanta cosa se nos pierde. Tenemos aquí una, tenemos aquí la otra y la tercera la tenemos aquí. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, digamos que hemos hecho 2 de las 8 circunferencias, o sea que hemos hecho un cuarto del ejercicio. Ahora habría que repetir esto todo otra vez, buscando, siguiendo todos los mismos pasos y haciendo pues nuevas homotecias, etcétera. Pero bueno, eso ya lo dejamos al estudiante.